estudio bíblico, presentándonos delante del Señor. Dios, gracias te damos por estar, mi Dios, en este lugar. Gracias por traernos con bendición. Gracias por traernos con vida, con salud. Gracias porque tú eres el que nos ha sostenido. Eres el Dios que nos ha afirmado, el que nos ha provisto de todo lo que necesitamos. Mi Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu gran amor, por darnos a conocer la verdad que es tu Hijo amado, quien vino a nuestro rescate, a nuestro encuentro. Si no fuera por Él, mi Dios, estaríamos perdidos. Estaríamos, Dios, mi Dios, sin rumbo. Estaríamos realmente sin ninguna motivación. Pero es gracias a nuestro Señor Jesucristo que tenemos vida en abundancia. Mi Dios, gracias por tu amor, gracias por traernos a tu familia, a tu reino maravilloso, donde tenemos abundancia de muchas cosas. Más aún, mi Dios, más que las materiales, tenemos paz. Tenemos a un Dios a quien acudir en momentos de dificultad. Mi Dios, gracias porque podemos estar en comunión contigo constantemente. Gracias, Dios, porque tú eres quien alivia los dolores. Eres tú quien sana toda enfermedad. Por eso, Señor, clamamos a ti. En este día te pedimos, Dios, por aquellos que están enfermos. Sabemos que tú prestas oídos a la voz de tu pueblo. Aquí en este lugar se humillan tus hijos para clamar, para pedir, para suplicar por muchos que están perdidos, por muchos que están fuera de tu reino, que por decisiones propias se han alejado. Pero ayúdales, Dios, a encontrar el camino correcto. Ayúdales a encontrar este maravilloso Dios, a conocerte a ti. Mi Dios, qué maravilloso milagro es conocerte. Qué maravilloso milagro es saber que tú eres el Dios que nos ama, el que quiere tener una relación con nosotros. Mi Dios, fortalece a tu iglesia, fortalece a cada uno de tus hijos, los que están aquí presentes. Gracias porque, mi Dios, tú nos has traído. Gracias, Dios, porque también tú bendecirás a los que vienen aún en camino, para que tú los protejas, los cuides. Dios, renueva las fuerzas, mi Dios, de los que trabajan, de los que estudian, de los que tienen sus quehaceres. Mi Dios, que no nos afanemos en las cosas de esta vida, sino siempre pongamos la mirada en las cosas de arriba, en tu reino poderoso. Mi Dios, gracias, porque podemos tener tiempo especial, un tiempo especial de oración, un tiempo especial de tu palabra, de alabanzas, de entregar, mi Dios, nuestra adoración a ti. Mi Señor, gracias porque cada reunión durante la semana es un nuevo aliento, es nuevas fuerzas que tú nos das para, mi Dios, continuar. Y es tu Espíritu el que sigue obrando en nosotros, sigue obrando en tus hijos, mi Dios. Tú cada vez, mi Dios, que abrimos la Biblia, abrimos tu palabra, abre nuestro entendimiento para que podamos entender cosas ocultas. Que tú, mi Dios, nos reveles cosas maravillosas a nuestra vida y también nosotros podamos proclamar tu grandeza a todos aquellos que no te conocen. Mi Dios, queremos comenzar esta reunión adorando, bendiciendo tu nombre. Mi Dios, te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, cantemos al Señor. Hoy disfrutamos a Cristo, pues solo Él nos libera. En Él fuimos perdonados, la más grande alabanza a Él. Es glorioso cuando llenas este lugar. Justo ahora tú te mueves al nosotros clamar. Ven aquí, Espíritu, muestra tu poder. Tenemos hambre por más de ti. Se han abierto los
Vamos a entrar en un tiempo de búsqueda de Dios. Le invito a orar. Gracias, Dios, por tu fidelidad, porque tú eres grande. A ti te bendecimos, Dios. Tu Espíritu es el que viene a inundar este lugar. Este lugar, mi Dios, ha sido dedicado para tu gloria, para tu honra. Y aquí, mi Dios, somos renovados, somos fortalecidos. Llena nuestra vida de tu Espíritu Santo, mi Dios. Llénanos de ti para saber tu voluntad, para conocer qué camino tomar. Guíanos conforme a tu voluntad. Tú eres el único Dios sabio, el que conoce todas las cosas, en el cual podemos obtener, mi Dios, la sabiduría, la gracia que necesitamos. Eres el Dios que nos puede ayudar, eres el Dios que nos puede sostener. Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Rey bendito, Rey poderoso. Incomparable eres Dios, incomparable eres Rey todopoderoso, grande. A ti te exaltamos, Dios, poderoso. Grande eres tú, Señor. Grande eres tú, mi Dios. En esta tarde también, mi Dios, elevamos alabanzas de adoración en tu bello y precioso nombre. Gloria a ti, Señor, mi Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre. Nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, no hay Solo a ti, mi Dios, te alabamos. Grande eres tú, Jesús, Dios poderoso, Dios incomparable. Mi Dios, tu nombre es poderoso, tu nombre es grande. A ti, mi Dios, acudimos y sabemos que en ti hay poder. En ti, Señor, mi Dios, podemos descansar, en ti podemos esperar. En ti, mi Dios, todopoderoso, mi Dios grande. No hay nadie, mi Dios, tan poderoso como tú. Oh, grande y poderoso Dios, poderoso, grande. Mi Dios, en esta hora te damos las gracias
Porque tenemos a un Dios poderoso, tenemos un Dios que nos ama y que desea lo mejor para nosotros. Grande es tu nombre, Dios. A ti te hemos exaltado levantando alabanzas a ti, a tu nombre. Mi Dios, porque lejos de ti nada podríamos hacer. Gracias por traernos a tu redil. Gracias por estar, mi Dios, siendo pastoreados por el buen pastor. Mi Dios, derrama tu bendición, derrama tu poder sobre cada uno de tus hijos, quienes están presentes. Mi Dios, para que podamos entender tu palabra, podamos saber cuál es tu voluntad para nosotros. Mi Dios, bendice este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Pueda tomar asiento. Bueno, ahí no sé qué pasó con la música. Está descargada la música y todo. No sé qué habrá pasado. Ya hasta ahí nomás dice el Señor. Ya nada más, mucho. No. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta cosa. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Daniel. Hemos estado viendo varias partes de la vida de Daniel desde el punto de vista cuando ellos llegaron a Babilonia, ellos ya desarrollándose en su aprendizaje en un tiempo donde ellos tenían que conocer una nueva lengua, una nueva nación y también nuevos conocimientos porque ellos iban a servir al rey. Vimos cómo ellos fueron probados, vimos cómo ellos también decidieron, en este caso Daniel dice la Biblia, decidió en su corazón no contaminarse y funcionó la estrategia que el Señor le dio a Daniel, ya que se veía 10 veces mejores físicamente e intelectualmente era 10 veces mejores que los otros jóvenes que estaban a su alrededor. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es la sucesión de imperios. La semana pasada vimos cómo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño, pero no sabía lo que había soñado después, se lo olvidó. Entonces ningún astrólogo, ningún sabio sabía, primero, que había soñado y segundo, menos el significado. Y es ahí donde es enviado Arioc, que es un hombre encargado del ejército de asesinar a todos los sabios, porque Nabucodonosor en un arranque de ira dice: si nadie tiene una respuesta para mi pregunta, entonces todos estos son unos inservibles y deben ser eliminados, comen de mi mesa. Entonces, si no saben, además hay que entender que el sueño dejó muy preocupado a Nabucodonosor. No era algo como, no importa, es un sueño que me da lo mismo. No, el sueño fue tan aterrador, dice la Biblia, que él estaba muy abrumado, tenía miedo. Por eso mandó a matar a los sabios, entre comillas, porque finalmente no le pudieron dar una solución. Y es ahí donde Daniel y sus amigos oran a Dios y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Les entregó una visión. Entonces ahí vamos a ver ahora una sucesión de imperios. Daniel junto a sus 3 amigos oraron al Señor pidiendo revelación de Dios. Eso fue lo que pidieron ellos. Señor, revélanos, porque ¿era conocimiento de Daniel? ¿Era conocimiento de alguno de sus amigos el sueño de Nabucodonosor? ¿Por ellos ser hebreos? No. Ellos no eran más especiales que los demás desde el punto de vista humano. Eran iguales a los demás. La única diferencia es que ellos servían a un Dios verdadero. Entonces ellos pidieron a Dios una revelación sobre el sueño del rey Nabucodonosor. El Señor respondió esa misma noche a Daniel y él corrió a contarle a Arioc la noticia. Lo vamos a ver ahí en Daniel 2:24. Lo vamos a leer. Daniel 2:24.
Ya dice Daniel 2:24. Entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había ordenado ejecutar a los sabios de Babilonia. Daniel le dijo: no mates a los sabios, llévame ante el rey y le explicaré el significado de su sueño. Aquí es notable el apuro de Daniel en detener las ejecuciones. Porque ¿qué es lo que había ordenado el rey? Ejecutar a todos estos hombres que se creían inteligentes, más sabios que los demás. Entonces Daniel dijo: voy a avisarle inmediatamente. Quizá era de madrugada, era de noche, porque dice que esa misma noche él obtuvo esa revelación. Entonces apenas lo obtuvo, fue corriendo a este hombre de autoridad y le fue a decir para que detuvieran este asesinato de estos hombres. Entonces es notable el apuro de Daniel en detener las ejecuciones, aún sabiendo que aquellos sabios que estaban en altos rangos solo eran unos charlatanes. Daniel pudo esperar a que los soldados los ejecutaran para luego tener el camino despejado y subir de posición en el reino más fácilmente. Daniel no dijo: ok, tengo la respuesta, con esto me salvo, voy a esperar a ver que maten a los demás y una vez que me los maten yo voy a decirle al rey, entonces ya va a quedar todo listo para mí. ¿Hizo eso Daniel? No, él inmediatamente, o sea, él también estaba preocupado por la vida de aquellos hombres, de aquellos sabios que eran, para él, eran falsos porque no conocían a Dios. Y ahí él no quiso tomar el camino fácil, sino realmente lo que hizo fue actuar como el Señor le había mandado. Es muy probable que aquellos mismos hombres rescatados por Daniel de la ejecución fueran luego quienes buscarían su muerte en el pozo de los leones. Recordemos que eran unos sátrapas, unos hombres que se reunían, tomaban consejo, le decían al rey qué hacer, y ellos convencieron después al rey de que todo el que no se inclinara o todo el que orara a otro Dios que no fuera al rey, y justamente lo hicieron una ley llamada anti-Daniel, podríamos decir. Fue una ley creada exclusivamente para castigar a una persona. Y justamente el único que no cumplía con la ley era Daniel, y por eso más adelante, esto es un adelanto, un spoiler, fue llevado al pozo de los leones. Bueno, ahí Dios se encargó de ellos después. Como cristianos, apoyamos el derecho a mantener y expresar la visión del mundo a todas las personas. Nosotros no debemos ser personas autoritarias y decir: no, yo tengo la razón, yo tengo la verdad. Gracias al Señor nos ha sido revelada la verdad del Señor, pero no todos. No todas las personas lo entienden. Y no por eso yo los voy a juzgar, los voy a criticar o les voy a decir: no me hables, no me digas nada. Entonces nosotros también, si Daniel en ese sentido estimó que ellos estaban equivocados, pero aún así dice: tengo que salvarles la vida, aunque estén equivocados. Tengo que defender su derecho a que ellos más adelante puedan cambiar de opinión. Entonces nosotros como cristianos debemos apoyar el respeto al expresar la visión del mundo, siempre y cuando no sea una amenaza o una incitación a la violencia. Sin embargo, en muchos países la tolerancia ha degenerado en una corrección política simplista y afirmativa, debilitante y muy peligroso. O sea, que nosotros, se da vuelta en el sentido de que nosotros como cristianos no podemos decir algo que pueda ofender a alguien. Entonces nos van a corregir políticamente y decir: eso no es correcto, usted no puede decir eso. Actitud que impide a las personas decir lo que creen correcto para no ofender a nadie. Es la antítesis de la libertad de expresión y tiene un efecto paralizante en el discurso público. Porque hoy, en la política, lo que se habla respecto a la realidad del país, se levantan voces que hablen de Dios, de la voluntad de Dios, casi no se levantan. Y hay algunos que se ose, lo tachan de religioso, sáquenlo de aquí, no tiene nada que ver. Y aparecen otros cristianos diciendo: él no nos representa. Entonces, en el discurso público, los que abogan, los que luchan por la libertad de expresión, finalmente terminan siendo aquellos inquisidores que evitan que todos nos expresemos. No puede ser que nosotros quizás
tengamos miedo a expresar nuestras creencias. Tengamos miedo a decir que creemos en Dios. Tengamos miedo a decir que quizás asistimos a una iglesia. Ya sea por distintas cosas. Entonces nosotros debemos apoyar la libertad de expresión porque nosotros en realidad escuchamos a otros decir barbaridades, decir prácticamente estupideces y no les decimos nada. Pero a la hora de que nosotros decimos la palabra de Dios dice, ahí como que se erizan los pelos y ya no nos quieren escuchar, nos miran mal. Entonces, una cosa es el respeto y otra cosa es ir al extremo de esto de debilitar y perseguir a la iglesia porque no va de acuerdo a lo que la gente quiere, porque en realidad el mundo no está a favor de lo que quiere Dios. Jesús nos dijo en su palabra, a ustedes el mundo los va a odiar. ¿Por qué? Porque me odian a mí. Entonces nosotros seguimos a alguien, a un hombre, en este caso a Jesús, que fue odiado. Y hasta el día de hoy es odiado. Por gente que ni lo conoce, porque si lo conociera no lo odiaría. De hecho, hasta la tendría miedo. Porque dice la palabra que no debemos temer a la gente que nos puede matar físicamente, sino a aquel que tiene el poder de tomar nuestra alma y llevarla al infierno. Obviamente que no vamos a creer y a seguir al Señor por miedo. Pues lo vamos a hacer por amor. Porque el miedo no es suficiente. ¿Usted sabe quiénes tienen miedo de Dios? Y hasta creen en Él. Son los demonios. Le tienen miedo y creen en Él, pero ellos han sido condenados. Entonces el miedo no es suficiente. Por eso las personas que cometen delitos o caen en adicciones, el hecho de tener miedo a una cierta situación de ser descubiertos o a tener algún castigo, eso no es suficiente para que ellos cambien. Tiene que haber un cambio de actitud en el corazón. Entonces, para Daniel era importante defender el derecho de estos hombres a hablar, a pesar de que estuvieran equivocados. Él no dijo, voy a eliminar todas las voces disidentes. ¿Quién hace eso? Los totalitarios. Todos los que no están de acuerdo conmigo los voy a eliminar. Como un candidato presidencial, ¿cierto? Quería eliminar todo lo que no estuviera de acuerdo con él en los medios de comunicación. Y eso es totalitarismo. Se levantaron todos contra él y finalmente perdió. Y salió con la cola entre las piernas. ¿Usted sabe quién es? Vamos a leer Daniel 2, del 25 al 26. ¿Qué es lo que continúa a este pasaje? Daniel 2, 25 y 26. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y anunció: entre los cautivos de Judá encontré a uno que le dirá al rey el significado de su sueño. Entonces el rey le preguntó a Daniel, también llamado Belsasar: ¿es cierto? ¿Puedes decirme lo que soñé y lo que mi sueño significa? Un joven exiliado, cautivo, quizás ahora en sus 20, podríamos decir que tendría alrededor de 20 años, un niño, se encuentra ante el hombre más poderoso de la tierra, que está sentado en su increíble y opulento salón en un trono adornado. Algunos registros históricos sugieren que había leones vivos que estaban encadenados a cada lado del trono para aumentar la impresión de poder supremo. ¿Es solo porque Dios es real, su incomparable Rey celestial, que este joven tiene el coraje de permanecer allí? Era el hombre más poderoso del mundo antiguo en ese momento. Y Daniel tiene una audiencia cara a cara con él. Seguramente hasta ese momento Daniel había visto de lejos a Nabucodonosor. ¿No cree usted, hermano, que cualquiera se le podría acercar? Imagínense todos los imperios que él conquistó, las naciones que él fue avanzando. El imperio babilónico fue uno de los más poderosos de esa época. ¿Y usted cree, hermano, que cualquier persona se iba a poder acercar? Yo creo que había gente que ni siquiera lo conocía, no sabía cómo era. Y vemos a un joven de 20 años, cautivo, o sea, de un pueblo perdido por ahí en el oriente, llamado Israel, que es llevado
al lugar donde este hombre tiene su reinado. ¿Y qué es lo que sucede? Se enfrenta o se pone cara a cara con este hombre. A cualquiera le temblarían las piernas, a cualquiera, ¿cierto? Le daría temor solamente hablar. A los que estudian, de repente tienen que hablar con un profesor y también le tirita, ¿cierto?, la voz para pedirle si le da otra oportunidad para dar una prueba. Algo quizás. Por ejemplo, en mi caso, cuando uno se presenta ante un juez las primeras veces, uno como que le tiene miedo al juez, pues como... Ahora ya no. No, se tiene respeto. Tiene respeto, pero tampoco es tenerle miedo. Y así tantas cosas. Entonces, imaginemos el temor que pudo haber tenido en ese sentido Daniel, pero la Biblia no menciona que Daniel pudo haber estado con miedo. No dice ahí. No dice que Daniel tenía miedo, sino que dice que él permaneció ahí. Entonces, vemos en el versículo 25 que enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey. ¿Cuándo llevó el rey? O sea, ¿cuándo llevó Daniel? ¿Pero cuándo fue que Arioc llevó a Daniel ante el rey? Exactamente. Fue enseguida. Fue de inmediato. O sea, podríamos decir que incluso el rey estaba muy interesado en saber la noticia apenas alguien la supiera. Entonces es muy probable que haya sido de madrugada. Aparte, Nabucodonosor no creo que tuviera tantas cosas que hacer como para dormir durante la noche. De repente uno cuando está de vacaciones como que ya no sabe lo que es día de noche. Entonces imagínense un rey que está en la máxima opulencia, los demás se hacen cargo. A él lo único que le preocupan son sus sueños en ese momento. Entonces, imaginemos, son las 3 de la mañana y viene Arioc. Rey, hay un joven de los judíos que él le puede decir, ya tráemelo inmediatamente. Entonces vemos que la única forma de que ese joven estuviera de pie frente a ese hombre fuera que él creía que había un Dios mucho más grande. Aunque tuviera esos leones vivos alrededor, rugiendo o cualquier otra cosa, porque eso sigue intimidante. Quizás les tiraba sus carnecitas, no sé, no lo sabemos. Leamos el versículo 27 y 28. Daniel contestó, no hay sabios, brujos, magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey. Pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Realmente es poderoso. Yo creo que ni le tembló la voz a Daniel. Dice, hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo. Magnífico, ¿no es así? Realmente podemos perdernos en admiración cuando pensamos en el coraje de este joven que está en esa antigua sala real, dando testimonio sin avergonzarse de su fe. Ese hombre podría haber dicho, me estás diciendo tonteras, ¿dónde que existe un Dios? Mátelo inmediatamente. Pero él muy serenamente dice que él tiene la respuesta y que se la ha dado Dios. Él no dice, yo me puse a meditar y de repente vi esto. Fui yo. No, ¿dice eso Daniel? No. Inmediatamente dice, fue Dios. Dios había llamado a la nación hebrea para que diera testimonio a los gentiles, pero como nación habían fracasado significativamente. Lo que pasó históricamente antes de esta conquista, lo vimos en la primera clase, en el primer tema, que ellos cayeron en la idolatría. Los profetas les avisaron, Isaías, Jeremías, ¿cierto? Dijeron, sí, nosotros le avisamos y no nos pescaron, no nos tomaron en cuenta. Pero fracasaron lamentablemente como pueblo de Dios y fueron llevados cautivos. Sin embargo, al menos había alguien que sabía acerca de la luz que los descendientes de Abraham debían traer al mundo, y aquí la resplandecía brillantemente. Había uno
un descendiente de Abraham que tenía que traer luz a los gentiles y estaba allí en medio del imperio babilónico trayendo luz, diciéndole, Dios me reveló esto. En la cara, diciéndole en la cara a ese hombre realmente pagano, que no tenía conocimiento del Dios santo, que adoraba a cientos de dioses falsos, y viene un joven y le dice, esto es lo que dice Dios y que nadie más te ha podido contar. A diferencia de los sabios de Babilonia, Daniel no estaba adivinando. Él no se puso a mirar los ojos ahí a Nabucodonosor diciendo, a ver, déjame ver que si pestañea 2 veces porque le estoy ayuntando. Daniel no comenzó a adivinar. No estaba calculando probabilidades. Sabía lo que Nabucodonosor había soñado. Y al cabo de unos segundos, Nabucodonosor supo que Daniel sabía su sueño. No dijo nada mientras escuchaba fascinado al joven que estaba delante de su trono, cuyas palabras recordaban el sueño que tanto le había preocupado y lo dejó sin dormir por el resto de la noche. Es como cuando alguien no recuerda algo, algún dato, un nombre de una persona, y una persona o vemos cómo alguien nos está dando una pista de lo que es, o lo recuerda y nos comienza a decir las primeras palabras, y uno, eso era. Entonces me imagino los tremendos ojos que debe haber abierto Nabucodonosor y decir, ¿lo sabes? Eso era justamente lo que yo había soñado. Y dejó en silencio a este rey. Entonces ahí vemos una ilustración de cómo posiblemente Daniel estuviera contándole este sueño a este rey que estaba muy intrigado y que guardó silencio ante este joven. Debe haber sido un momento tenso. Porque, hermanos, no solamente estaba en juego la vida de Daniel, sino de sus amigos y de todos los demás sabios. Entonces, si él se equivocaba, estaban todos muertos. Por eso era esencial que Daniel dijera lo correcto y él simplemente estaba diciendo algo que Dios le reveló. Entonces vemos que ese es el poder del Señor. Vamos a avanzar ahí. Vamos a ver el sueño de Nabucodonosor. ¿Qué fue lo que soñó este hombre? Aquí está, lo puse ahí mismo. En su visión, su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. O sea, Daniel sintió miedo al ver este sueño, esta revelación. Lo mismo miedo que le dio a Nabucodonosor. La cabeza de la estatua era de oro fino. El pecho y los brazos eran de plata. El vientre y los muslos de bronce. Las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Bueno, algunos se traduce como cerámica. ¿Usted sabe que la cerámica también es barro cocido? Mientras usted observaba, una roca de una montaña fue cortada, pero no por manos humanas. La roca golpeó los pies de hierro y barro y los hizo pedazos. La estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. O sea, quedó totalmente desmenuzada. Luego el viento se lo llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Sin embargo, la roca que derrumbó la estatua se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra. Es realmente impresionante esta visión por el detalle que tiene. No fue solamente un sueño cualquiera, sino los detalles que fueron dados tanto a Nabucodonosor como a Daniel. Ambos vieron lo mismo y a ambos sintieron el mismo terror, el mismo miedo. Porque lo que pasaba ahí se intuye que no es bueno. Claramente no es bueno. No es bueno lo que pasa ahí. Vamos a ver la interpretación del sueño. Vamos a leer versículo 37 y el 38 aquí en Daniel 2, 37 y 38. Dice:
Su majestad, usted es supremo entre los reyes, el Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. ¿Qué era esto que estaba escuchando Nabucodonosor? ¿Era algo bueno o algo malo? ¿Algo bueno? Mish. Ya se me está quitando un poquito el miedo. Nabucodonosor. Sonaba sorprendentemente positivo. Así que él era la cabeza de oro. Debemos hacer una pausa para tomar en cuenta una implicación inmediata a esto. A menudo se nos dice que el lenguaje de Daniel es apocalíptico. La palabra apocalíptico hoy en día se usa como algo feo, algo horrible que va a pasarnos a todos, que va a venir una destrucción total sobre el mundo. Daniel apocalíptico, ¡wow, qué terrible! Un término que a menudo transmite pesimismo y tristeza. Sin embargo, la evaluación de Dios de Nabucodonosor, dada en el sueño, no fue del todo negativa. Había algo dorado y glorioso en su reino. Esto no significa que el gobierno de Nabucodonosor fuera impecable, ni mucho menos. Como veremos cuando consideremos el 4º capítulo de Daniel, no obstante, hubo una gloria al respecto que Dios reconoció y afirmó. Dios no tiene por qué mentirle a las personas, ni engañarlos, ni tampoco adularlos. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Qué es lo que va a mostrarnos el Señor? Es la verdad, nuestra realidad. Y si en su realidad hay cosas positivas, el Señor se las va a decir. Y si hay cosas negativas, nos va a decir las cosas negativas. No tiene por qué el Señor decir, no le voy a decir lo bueno. Este hombre es malo. Le voy a decir la verdad. Entonces, la verdad era que era un reino esplendoroso. No porque nos caiga mal Babilonia, no vamos a decir que no fue así. Babilonia era una ciudad pagana, terrible, que destruyó Jerusalén, llevó cautivos a estos jóvenes. Ellos adoraban a dioses falsos, tenían conductas contrarias a la voluntad de Dios, pero lo hicieron bien, porque Dios, si usted se acuerda, Daniel, ¿qué es lo que dice? Por Dios, por mano de Nabucodonosor, nos entregó a estas naciones extranjeras. O sea, estaba dentro de la voluntad de Dios. Entonces, toda la gloria o esplendor que haya tenido Babilonia en aquella época era solamente por la voluntad de Dios. Entonces, en este sentido, se reconoce algo positivo, algo bueno. Entonces, la cabeza es el reino de Nabucodonosor, que está hecha de oro. Vamos a leer del 39 al 45 y luego vamos a ver una imagen más gráfica. Del 39 al 45. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo. Ah, qué bueno. Cada vez mejor, le dicen Nabucodonosor. Y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino, tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Los pies y los dedos que usted vio eran una combinación de hierro y barro cocido, lo cual demuestra que ese reino se dividirá. Por ser barro mezclado con hierro, tendrá algo de la fuerza del hierro. No obstante, si bien algunas de sus partes serán tan fuertes como el hierro, otras serán tan débiles como el barro. Esta mezcla de hierro con barro también demuestra que esos reinos procurarán fortalecerse al hacer alianzas matrimoniales, pero no se mantendrán unidos, así como el hierro y el barro no se mezclan. Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado.
aplastará por completo a sus reinos y permanecerá para siempre. Ese es el significado de la roca cortada de la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. El gran Dios estaba mostrando al rey lo que ocurrirá en el futuro. El sueño es verdadero y el significado seguro. Debe haber quedado totalmente asombrado Nabucodonosor. Así que la sucesión de metales no representó una dinastía fundada por Nabucodonosor. No era su hijo, no era su nieto, no era su bisnieto. Hasta ahí nomás llegaba, hasta él. Representaba una serie de imperios mundiales que se extendían hacia el futuro. Tal vez sea difícil para nosotros comprender cuán inquietantes serían estas ideas para un antiguo emperador como Nabucodonosor. No había habido tantos imperios mundiales hasta ese momento. Egipto y Asiria eran los únicos dos que figuraban prominentemente en esa parte del mundo. Para él no era común ver imperios, ellos eran los únicos que habían, junto con los egipcios y los asirios. Y hermano, se da cuenta que la exactitud de la revelación de Dios hacia los eventos futuros es tremenda. Es tremenda. Y lo vamos a ver ahora en esta imagen. Aquí tenemos una ilustración de lo que pudo haber sido la visión de este hombre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos arriba? Tenemos la cabeza de oro, que es Babilonia, el imperio que ha instaurado Nabucodonosor. Bueno, aquí aparece el periodo de años y es la cabeza. Luego tenemos el pecho y los brazos, que están hechos de plata o de metal, ¿cierto? Es el imperio medo-persa. Es el imperio que viene después. ¿Daniel vivió en este imperio? Sí. ¿Vivió en el imperio babilónico o en el imperio medo-persa? Luego tenemos el bronce, que tiene que ver con el vientre y los muslos. Está hecho de bronce duro, que es el imperio griego. Y ahí aparecen los años. Luego tenemos las piernas de hierro, que es la Roma imperial. ¿Ya? Recordemos que aquí es donde Roma fue uno de los imperios que más abarcó territorios. Se extendió hasta España. Muchos lugares estaban siendo dominados por el imperio romano. Y finalmente, bueno, esta parte que tiene que ver con el hierro y el barro, bueno, aquí le ponen la Roma dividida o la Roma papal, según Oscar Pacheco, el autor. Otros ponen el anticristo, otros ponen la Unión Europea, y cada uno le pone lo que quiere, lo que estima conveniente. Pero está claro, hermanos, que esos dos reinos era Roma y Grecia cuando trataron ellos de hacer una alianza. ¿Usted sabe lo que pasó? ¿Cierto? Una emperatriz, ¿cierto? Se quiso, obviamente estuvo con un emperador romano. Y al final eso no sirvió. No sirvió mucho. ¿Por qué? No juntaban ni pegaban ellos. ¿Qué pasó con el imperio romano? Y el griego finalmente fueron destruidos. Y aquí vemos lo más importante, que es la piedra que representa al reino de Cristo, o representa la piedra, representa a Jesús. Tengamos en mente esa imagen, la voy a dejar ahí, y vamos al versículo 44 y 45, que son los últimos dos versículos que leímos. Versículos 44 y 45 dice:
Durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. ¿Ustedes saben qué imperio apareció el Señor Jesús? El imperio romano. ¿Y qué está diciendo Daniel? Cuando estén rigiendo esos imperios, va a aparecer un reino que va a aplastar a todos y va a regir para siempre. Y fue así. Hasta el día de hoy el reino de Cristo permanece y va a permanecer por los siglos cuando el Señor Jesús venga. El 45. Ese es el significado de la roca cortada en la montaña, aunque no por manos humanas, que hizo pedazos la estatua de hierro, bronce, barro, plata y oro. Entonces, esta roca no fue cortada por manos humanas. ¿Qué quiere decir? Que es Jesús, que no tiene nada que ver con la estructura. Fue sacada de otro lado y no fue humano, fue Dios. Es algo divino. Vamos a avanzar. El hecho de que los imperios mundiales tengan un valor relativo nos recuerda estar agradecidos por cualquier progreso que se haya logrado. Al mirar hacia atrás a las civilizaciones del pasado, representadas en la imagen babilónica, medo-persa, griega y romana, podemos ver que cada una de ellas contribuyó positivamente y no solo negativamente al florecimiento humano. Les debemos mucho: arte y arquitectura, matemáticas, medicina, música y literatura, derecho y filosofía, ingeniería y construcción de carreteras. El Señor no se alejó totalmente y nos dejó a la deriva, sino que aún en esa época, al trasladarse un imperio después otro imperio, el Señor siempre estuvo presente. Pero hay otro lado. Ningún sistema de gobierno ha estado exento de fallas, muchas de ellas profundas y serias. Muchos emperadores han sido despóticos y crueles en el uso del poder. La historia está llena de relatos de los poderosos que se enriquecen al empobrecer a sus súbditos. Todavía hoy el trabajo infantil, los niños soldados y la esclavitud de todo tipo son manchas en la cara de la civilización. No solo eso, sino que en el siglo XX, en lugar de marcar el comienzo de un nuevo orden mundial de paz y prosperidad, como muchos habían esperado, vio más derramamiento de sangre que todos los siglos que lo precedieron. ¿Qué quiere decir? El ser humano por sí mismo, aunque trate de decir, hemos avanzado, ahora tenemos gobiernos de paz, ya no estamos en guerra, finalmente hay maldad, hay destrucción, de todas maneras se pierden vidas. Nosotros no estamos lejos de las fallas de los gobiernos. Hermanos, es increíble que hasta el día de hoy existan esclavos. Y usted no puede no solamente pensar en países lejanos, sino en nuestro país. Gente de otros países que está encerrado en una bodega trabajando 24/7, sin acceso a alimentos, sin poder ver la luz del sol. Y estamos hablando de nuestro país. Bueno, se estima que existen actualmente cerca de 5 millones de personas que son esclavas en el mundo. Entonces, ¿la esclavitud ha sido abolida? No. ¿La violencia ha sido abolida? ¿Nos hemos puesto de acuerdo a decir, ya, no vamos a usar más las armas, vamos a dialogar? No, porque en cualquier momento viene una persona y me mata con tal de robarme el auto. Y puede ser que otro tenga otra arma y lo quiera repeler. Y eso va generando más violencia, más agresiones y las guerras. ¿Qué es lo que se está hablando ahora en las noticias? Las guerras. Estados Unidos se está retirando. ¿Por qué? Porque estaba en guerra. No eran tan buena onda. No, estaban en guerra. Y estos hombres que llegaron al poder no vienen en son de paz. Todo lo contrario. Y hermanos, se le pone énfasis, está bien.
a que la mujer es oprimida, y eso es natural porque ellos son, eso sí que son arcaicos y son hombres quizás cegados en cuanto a la voluntad de Dios. Pero hermano, usted no sabe todas las maldades y atrocidades que hacen con toda la gente. ¿Y qué decir con los misioneros, con los hijos de Dios? Porque a ellos los rige obviamente una religión que no es la voluntad del Señor, y cualquiera que esté en contra de ellos es digno de muerte. Y el Señor a ninguno nos mandó a matar a los que estaban en contra de la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que los gobiernos humanos tienen fallas, pero también nos han ayudado a tener un progreso, a trasladar de un lugar a otro. La medicina, la ciencia, el hecho de que yo me pueda trasladar no sé, en 10 minutos a largas distancias, cosa que yo no lo podía hacer en la época de los hombres de la Biblia, el hecho de ducharnos con agua caliente, un hombre, algún científico lo descubrió y así tantas cosas, se masificó la luz, la electricidad, el internet, tantas cosas. Y debemos darle gracias al Señor por eso. La piedra y el reino. La piedra no es parte de la estatua. Los metales se suceden como partes del mismo hombre. Parte la cabeza de oro, luego la plata y así sucesivamente. Pero la piedra viene de otro lado. La piedra viene de otro lado. Si la imagen dice algo, es seguro que no debemos pensar en el reino de Dios como uno de los imperios en la imagen o como un nuevo miembro de la secuencia que se agregará al final. En particular, no es una etapa final de gobierno mundial alcanzada por el avance de la experiencia y la sabiduría humanas. No es parte del proceso político en absoluto. Como lo indica la frase usada en la piedra cortada por ninguna mano humana, el reino de Dios es un reino sobrenatural que reemplaza a todos los imperios mundiales y es traído a la existencia desde afuera por el poder de Dios. O sea, hermanos, estamos claros que el presidente cristiano no es ni evangélico ni nada, ni una forma de gobierno democrática, social, liberal. No. Realmente, hermano, no está la respuesta ahí. El reino de Dios viene de otro lado. Veamos rápidamente lo que dice Hebreos 9:11. Hebreos 9:11 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. El reino del Señor no forma parte de este mundo. Por eso en el final de los tiempos el Señor va a retirar todo, va a destruir todo y va a traer su reino poderoso. Los que estemos con Él vamos a permanecer con Él. Incluso hoy en día es a veces difícil convencer a los cristianos de que su forma particular de gobierno, por ejemplo la democracia liberal occidental, no es el reino de Dios en la tierra. Es tan fácil pensar que al fin lo hemos hecho bien. Además, es posible perder de vista la dimensión sobrenatural por completo. Hermano, si fuera un gobierno humano, ¿usted cree que Jesús no lo hubiese hecho? Inmediatamente Jesús hubiese nombrado a sus ministros los 12 apóstoles. Estamos claros. Pero Jesús dijo, esto no va a servir. Porque es realmente, es temporal, es pasajero. Mi reino es eterno y va a tener bases eternas. ¿Qué es entonces este reino de piedra? En el Nuevo Testamento primero encontramos la metáfora de la piedra en relación con el cambio de nombre de Simón, uno de los discípulos originales. Jesús lo llamó Cefas, que es la palabra aramea para piedra, y esto se traduce a Pedro, derivado del griego equivalente.
Posteriormente, este mismo Pedro cita varias fuentes del Antiguo Testamento que se refieren a Jesús como una piedra. Jesús nombró a Simón, le dijo, tú eres piedra, de una forma simbólica. Pero ¿qué es lo que dice después Pedro cuando él en su carta, no lo vamos a leer, en su carta qué es lo que dice? ¿Quién es la piedra, la roca? Es Cristo, no soy yo. Para que les quede claro a los católicos. Es Cristo la roca, no yo. Hay una ocasión en que Jesús se refiere a sí mismo como una piedra que aplasta todo cuando cae. Ocurre en una parábola registrada en Lucas. Bueno, ahí está, para que la tenga como referencia. Dice que la roca o la piedra que ha sido desechada por los edificadores ha venido a ser la piedra o la roca del ángulo, o sea, la piedra principal. Y dice que todo aquel que cae sobre esta roca se desmenuzará. ¿Usted sabe cómo venden el atún desmenuzado? Todo así va a quedar aquella persona que se enfrente o choque o caiga en esta roca. Por eso es la diferencia. ¿Usted va a edificar sobre la roca, se va a firmar sobre la roca o va a ser destruido por la roca? Porque si usted se opone a la roca va a ser destruido, porque nadie se puede oponer al Señor Jesús. En su discurso de Getsemaní, Jesús posteriormente explica en detalle las implicaciones de esta parábola. Les enseñó a sus discípulos que Jerusalén sería destruida, un evento que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos saquearon Jerusalén con violencia. Predijo además sobre la nación de Israel: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles, dice ahí Lucas 21-24. ¿Y fue verdad que ellos fueron dispersados por toda la tierra? Hasta nuestro país hay judíos. Y todos sabemos por qué. Por el holocausto. Entonces, Jesús les está diciendo, este reino no es terrenal, sino es un reino eterno. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado de tomar a Israel actual, ese país, como una referencia. Finalmente, hermano, como conclusión, ¿qué podemos sacar de toda esta enseñanza de este varón que fue hecho de oro, de plata, de bronce, finalmente, ¿qué es lo que era? Barro con hierro. Es la inestabilidad de los gobiernos humanos. El hombre colosal que vio Nabucodonosor tenía pies de barro, lo que nos alerta de inmediato sobre el problema que tienen todos los sistemas de gobierno. En diversos grados, todos sus ciudadanos tienen pies de barro. Es decir, la debilidad fundamental indicada por la imagen es una debilidad en la humanidad que hace que las personas sean difíciles de gobernar. Todos en algún momento nos sometemos, pero llega un momento que decimos, ya basta. Y esto nos pasa en todo orden de cosas. Cuando somos niños, estamos en nuestra casa, nuestros padres dicen, ya, sí, y en algún momento decimos, ya, no lo quiero hacer. Y nos ponemos rebeldes. En los estudios, nos ponemos rebeldes con los profes. Y luego, en el trabajo. Hay gente que aguanta años y llega un momento que ya, no soporto más, me voy. Algunos dejan la embarrada, otros se van tranquilamente, pero finalmente el ser humano es así, es inestable en el sentido de que no nos queremos dejar gobernar. Incluso por Dios, los cristianos. Nos cuesta dejarnos gobernar por el Señor. Es una debilidad a la que se ha pensado mucho en política y mucho se ha escrito en literatura. Todos somos conscientes de ello. Y finalmente vamos a leer la respuesta de Nabucodonosor, ahí en Daniel 2:46 al 49. Una vez que Daniel le explicó su sueño y también la interpretación. Veamos la respuesta de Nabucodonosor. Daniel 2:46 al 49. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y le rindió culto y mandó al pueblo que ofreciera sacrificios y quemara incienso dulce frente a Daniel. Miren, Nabucodonosor se arrodilló ahí frente a él. Quizás Daniel quiso salir arrancando. El rey le dijo: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses. Es el Señor de los reyes.
y es a quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto. Entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. A petición de Daniel, el rey puso a Sadrac, Mesac y Abednego a cargo de todos los asuntos de la provincia de Babilonia, mientras Daniel permaneció en la corte del rey. Daniel dijo: mire, Nabucodonosor, esto me lo reveló el Señor, pero hay 3 amigos, 3 personas que me ayudaron a orar y están en la misma sintonía que yo. Seguramente Nabucodonosor dice: hay más como tú, tráelos. Entre más Danieles, mejor. Y los puso a gobernar provincias. Vemos la respuesta del Señor en este hombre, como él bajó su orgullo y dijo: no, esto es de otro mundo. Realmente el Dios que sirven estos jóvenes es real, porque reveló algo tan secreto que yo nomás sabía y ni siquiera aparte se me había olvidado. Y vemos cómo él glorificó al Señor y Dios exaltó a estos jóvenes. Esta es la primera ocasión en que Daniel y sus amigos son elevados en su rango. Hasta ese momento ellos solamente habían sido estudiantes. Fue tremendo lo que hizo el Señor. Bueno, hermano, le invito a que vamos a orar, a que oremos para que el Señor bendiga este estudio. Espero que haya sido de bendición tanto para ustedes como para los hermanos que están en sus casas. Así que vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por tu gran amor, por tu gran misericordia, gracias por tu gran poder, porque revelas cosas ocultas, mi Dios, que los reyes incluso desconocen, y nos muestras en nosotros tu grandeza. Nos muestras que los gobiernos de este mundo son inestables, que es imposible llegar a la perfección, que lo que buscan las personas de tener algún gobierno mejor a veces es inalcanzable. Lo único que nos puede dar paz, lo único que nos puede dar estabilidad eres tú, Señor. No podemos confiar en los hombres, ya que ellos se equivocan. Ellos prometen tantas cosas que al final no pueden cumplir. Y Dios, danos sabiduría. Estamos en este mundo y queremos, Dios, que tú nos dirijas, que tú nos gobiernes en todos los aspectos de nuestra vida. Mi Dios, gracias por revelar las cosas ocultas. Gracias porque hasta el día de hoy estás disponible para ayudarnos, para fortalecernos y para guiarnos. Mi Señor, así también te queremos pedir por la ofrenda para que tú bendigas a los corazones que han traído, mi Dios, algo especial para ti, para tu casa. Bendice, Señor, y sustenta a tu pueblo, a tus hijos. Gracias porque tú nos has bendecido. Mi Dios, te lo pedimos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. Vamos a ver si funciona esta cosa. Esperamos que sí. Mientras ofrendamos al Señor, no sé si alguien me puede ayudar ahí a recoger la ofrenda.
Muy bien, damos gracias al Señor, mi Dios. Gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia. Gracias por las alabanzas que hemos elevado delante de ti. Gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Mi Dios, bendice ahora al regreso de nuestros hogares, nuestras vidas. Cuídanos, protégenos, llénanos de tu bendición. Mi Dios, y que en la próxima oportunidad podamos venir nuevamente gozosos a tu casa a glorificar tu bello y precioso nombre. Mi Dios, nos despedimos en tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, que el Señor les bendiga.